En el vasto universo de la comunicación humana, las palabras son mucho más que simples vehículos de información. Son herramientas de poder, capaces de construir y de destruir, de inspirar y de someter. Existen ciertas frases, a menudo envueltas en la apariencia de la inocencia o la sabiduría, que actúan como detonantes psicológicos para controlar la mente. Estas son las frases peligrosas, no porque contengan palabras prohibidas, sino porque están diseñadas para eludir el pensamiento crítico, manipular las emociones y dirigir la voluntad de un individuo sin que éste se dé cuenta. Su eficacia reside en su capacidad para explotar vulnerabilidades profundas de la psique humana, como el miedo, el deseo de pertenencia o la necesidad de validación. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La mente humana se aferra a una idea central de sí misma. Cuando esta idea es desafiada o erosionada, la persona se vuelve vulnerable a la influencia externa. Las frases que minan la identidad atacan este núcleo, haciendo que la persona dude de su propio juicio y de su valor. Una de las más comunes es: estás reaccionando de forma exagerada. Esta frase es una forma de gaslighting sutil. No niega los hechos, pero invalida la respuesta emocional del interlocutor. La persona, al ser acusada de exagerar, comienza a dudar de sus propias emociones, de su percepción de la situación y, en última instancia, de su cordura. El efecto es que la persona se siente obligada a reprimir su respuesta emocional para ser vista como racional o equilibrada, lo que le otorga al manipulador el control total sobre la narrativa de la situación. El poder de esta frase reside en el miedo a ser etiquetado como histérico o demasiado sensible, una vulnerabilidad que la mayoría de las personas se esfuerza por evitar. Otra frase devastadora es: solo digo esto por tu bien. Esta frase enmarca una crítica o una manipulación como un acto de benevolencia. El receptor, al escucharla, se ve obligado a procesar el mensaje no como un ataque, sino como una ayuda. La frase crea una disonancia cognitiva. Por un lado, la persona siente que el mensaje es doloroso o manipulador, pero por el otro, se le ha dicho que viene de un lugar de amor o cuidado. El receptor, para mantener la coherencia de que el emisor es una persona buena, se ve obligado a justificar la crítica o a aceptar la manipulación, llegando a creer que su propia percepción inicial estaba equivocada. La frase "nadie más te diría la verdad como yo lo hago" aísla al interlocutor de su red de apoyo. Esta frase crea una ilusión de exclusividad y de conocimiento secreto. El receptor, al escucharla, empieza a dudar de la honestidad de sus amigos y familiares. Si cree que solo el emisor tiene la valentía de decirle la verdad, se vuelve dependiente de su juicio y de su validación, y comienza a ver al emisor como su único aliado. Esta frase socava la confianza en los demás, lo que hace que la persona se aferre más al manipulador, que se ha posicionado como su único y verdadero confidente. En un grupo, la conformidad es un motor poderoso. Las frases que anulan la disidencia explotan el deseo de pertenencia del individuo, haciéndole sentir que su opinión es la única que difiere y que el costo de ser diferente es la exclusión. Una de las más efectivas es: la mayoría de la gente piensa que. Esta frase no presenta una opinión, sino que la enmarca como un hecho social. Aunque no haya ninguna evidencia de que la mayoría piense de esa manera, la persona se ve obligada a confrontar su propia opinión con la del grupo. La frase crea la presión social de la conformidad, haciendo que la persona dude de sí misma y se incline a aceptar la opinión del supuesto consenso. El poder de esta frase reside en el miedo ancestral a ser el paria, a ser el único que se equivoca. Dale like, suscríbete y comparte. Otra frase que anula la disidencia es: si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Esta frase es una forma de pensamiento binario que elimina la posibilidad de la neutralidad, el matiz o el desacuerdo respetuoso. Obliga a la persona a elegir entre dos bandos: el del manipulador, el nosotros, y el del enemigo, el contra nosotros. El manipulador se posiciona como el bando correcto o bueno, mientras que el bando opuesto se presenta como malo o peligroso. El efecto de esta frase es que la persona se siente obligada a alinearse con el manipulador para evitar ser etiquetada como enemigo, y cualquier objeción se convierte en un acto de traición. La frase "no eres lo suficientemente inteligente para entenderlo" es una forma de intimidación intelectual.
Cuando se utiliza, la persona no está debatiendo una idea, sino que está defendiendo su propia inteligencia. Esta frase hace que la persona se sienta estúpida o ignorante, lo que la obliga a ceder para evitar exponerse. La persona se queda con la sensación de que hay una verdad más profunda que no puede comprender, y que el manipulador, que sí la comprende, tiene la razón. Esta frase crea una jerarquía intelectual en la que el manipulador se sitúa en la cima, lo que le otorga la autoridad para invalidar cualquier argumento. La realidad en una conversación es un constructo frágil. Las frases que reescriben la realidad manipulan los hechos, los recuerdos y las percepciones para construir una narrativa que beneficia al manipulador. Una de las más poderosas es: "Yo nunca dije eso, debes estar confundiéndote". Esta frase es una forma directa de gaslighting. El manipulador no solo niega un hecho, sino que también acusa al interlocutor de tener una memoria defectuosa. El receptor, al escuchar esto, comienza a dudar de sus propios recuerdos y de su propia percepción. Si se repite con suficiente frecuencia, la persona puede llegar a creer que sus recuerdos son inexactos y que el manipulador es la única fuente de verdad. Esta frase erosiona la confianza en la propia mente, lo que convierte a la persona en un blanco fácil para cualquier manipulación futura. Otra frase que reescribe la realidad es: "Si no me quisieras, no te diría esto". Esta frase es una forma de manipulación emocional que vincula la crítica o el control con el amor. El receptor se ve obligado a justificar la acción del manipulador como una muestra de amor, incluso si la acción es dañina. Si el receptor se queja, el manipulador puede responder: "¿Acaso no quieres que te ame?". Esto hace que el receptor se sienta culpable por haber cuestionado al manipulador y lo obliga a aceptar el comportamiento dañino como una prueba de afecto. La frase es una trampa emocional que hace que la víctima defienda su propio abuso. La frase "no me queda otra opción por tu comportamiento" es una forma de proyección y desvío de la culpa. El manipulador utiliza esta frase para justificar sus propias acciones y para culpar al interlocutor. El receptor, al escucharla, se siente responsable de la reacción del manipulador y se ve obligado a pedir disculpas o a cambiar su comportamiento para evitar que la situación se repita. Esta frase es una forma de control porque sitúa al receptor en una posición de poder sobre el manipulador, pero de una manera negativa, haciéndole sentir responsable de las acciones del otro. El manipulador se presenta a sí mismo como una víctima, lo que le permite controlar la situación sin asumir la responsabilidad. Una vez que la mente de la persona ha sido moldeada, la siguiente fase es la creación de la dependencia. Las frases que inducen la dependencia hacen que la persona se sienta conectada al manipulador y que el costo de romper esa conexión sea demasiado alto. Una de las más efectivas es: "Tú eres la única persona que realmente me entiende". Esta frase crea una ilusión de intimidad y de exclusividad. El receptor se siente especial, como si tuviera una conexión única con el emisor. Esta frase satisface la necesidad humana de sentirse comprendido y valorado, y hace que el receptor se sienta obligado a mantener esa conexión. La persona se vuelve dependiente de la validación del manipulador, y el miedo a perder esa conexión se convierte en un motor poderoso para la obediencia. La frase "si no haces esto, me sentiré decepcionado" es una forma de presión emocional que explota el deseo de complacer. El manipulador no está pidiendo un favor, está pidiendo una muestra de lealtad. El receptor, al escucharla, se siente obligado a cumplir con la petición para evitar la decepción del emisor, que a menudo se presenta como una figura de autoridad o de afecto. La frase convierte la petición en una prueba de lealtad, y si el receptor no la cumple, se siente culpable y responsable de la infelicidad del emisor. Finalmente, la frase "ya que he hecho tanto por ti, ¿no crees que me merezco esto?" es una forma de reciprocidad forzada. El manipulador utiliza los favores pasados como una moneda de cambio para obtener una concesión en el presente. El receptor, al escucharla, se siente en deuda con el emisor y se ve obligado a ceder. La frase crea una deuda psicológica que no se puede verbalizar, pero que existe, y el receptor se siente obligado a pagarla. La manipulación de esta frase reside en el hecho de que el receptor no está respondiendo a la petición en sí misma, sino al peso de la deuda emocional que se ha creado para él. Las frases peligrosas son herramientas de manipulación que operan en los niveles más profundos de la psicología humana. No son casuales, sino que están diseñadas para explotar el miedo,
la necesidad de pertenencia, la inseguridad y la dependencia. Al desmantelar la autopercepción, anular la disidencia, reescribir la realidad e inducir la dependencia, estas frases otorgan a quien las pronuncia un poder invisible sobre el interlocutor. La clave para neutralizar su poder no reside en evitarlas, sino en comprenderlas. La conciencia es el único escudo que puede protegernos de su influencia. Al entender cómo se manipulan nuestras mentes, podemos resistir las fuerzas que buscan controlarlas y reclamar la autonomía de nuestro propio pensamiento. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.